Trabajo en un empleo que algunos podrían llamar modesto, incluso poco inspirador. No es el tipo de trabajo que llama la atención ni se gana aplausos en una reunión familiar. Paga las cuentas, mantiene comida sobre la mesa y las luces encendidas, pero no es exactamente un trampolín hacia la fama o la fortuna. Hay un ritmo en él, una fiabilidad que he llegado a apreciar con los años. Siempre he sido el tipo de hombre que valora la estabilidad por encima de la ambición, creyendo que la constancia y el trabajo duro deberían ser suficientes para llevar una vida decente. Pero ahí está el problema, ¿no es así? Lo que es suficiente para mí no siempre ha sido suficiente para todos los que me rodean, particularmente para mi esposa. Ella es una mujer impactante, por decirlo menos, alta, elegante y con un rostro que podría detener el tráfico. La gente la nota donde quiera que va, y ella lo sabe. Al principio de nuestra relación, fue esa misma confianza y aplomo lo que me atrajo de ella, pero con el tiempo, sus prioridades parecieron cambiar en formas que no entendí por completo. Pasa bastante tiempo y dinero en su apariencia, tratamientos de spa, nuevos atuendos, cosméticos. Es su rutina y nunca sentí que fuera mi lugar. Criticarla. También comenzó a incursionar en Instagram, publicando fotos cuidadosamente seleccionadas y tratando de construir un seguimiento en línea. Al principio lo vi como algo inofensivo, un pasatiempo para mantenerla ocupada mientras yo trabajaba. Pero a medida que pasaron los años, quedó claro que para ella esto era más que un simple pasatiempo. No es que yo haya estado ciego a sus frustraciones. Ella ha dejado claro más de una vez que mi falta de ambición le molesta. Me ha señalado a otros hombres que están escalando peldaños en su carrera, tomando riesgos, iniciando negocios. Me ha preguntado por qué no hago lo mismo, por qué me conformo con donde estoy. He tratado de explicarle que soy un hombre práctico, que nunca he sido de perseguir sueños que puedan llevar a ninguna parte. Mi trabajo quizá no sea glamoroso, pero es estable. Eso siempre ha sido mi prioridad, brindar estabilidad y seguridad. Pero ella no se convence fácilmente. Para ella, la estabilidad sin crecimiento se siente como estancamiento, y nunca ha sido tímida al decirlo. Nuestras conversaciones sobre esto se han convertido en un elemento habitual de nuestra vida en común. No es hostilidad abierta, pero ahí está, hirviendo bajo la superficie. Deja caer comentarios durante la cena, comparándome, siempre de manera sutil, claro, con el esposo de alguien más o con algún conocido que acaba de conseguir un gran ascenso. Yo escucho, asiento y lo dejo pasar, rehusándome a caer en la provocación. No tiene sentido escalar las cosas cuando sé dónde terminará la conversación. Con ella acusándome de no preocuparme lo suficiente como para intentarlo y yo asegurándole que hago todo lo que puedo a mi manera. Es un ciclo del que ya estoy cansado, pero que he aprendido a soportar. La verdad es que siempre he creído en aprovechar mis fortalezas. No soy el tipo de hombre que va a incendiar el mundo con grandes ideas o movimientos audaces. Estoy arraigado, soy estable y confiable. Esas cualidades quizá no me ganen premios o adoración, pero me han servido bien en la vida hasta ahora. Pensé que también serían suficientes para ella, al menos al principio. Ella solía decir que mi honestidad y lealtad eran lo que me diferenciaba de otros hombres, que mi sencillez era refrescante en un mundo lleno de apariencias. Pero en algún punto del camino, esas cosas dejaron de ser suficientes, o quizá ella simplemente empezó a querer más. No es que no me importe su opinión. Sí me importa. He escuchado sus preocupaciones y las he considerado más veces de las que puedo contar. Pero cada vez que ella saca a relucir mi supuesta falta de ambición, me descubro preguntándome por qué no basta simplemente con ser un buen esposo y proveedor. Me he resistido a sus intentos de empujarme a cambiar porque nunca he visto la necesidad. Siempre he creído que lo que aporto a la relación es sólido, confiable y respetable.
Pero ahí fue donde las cosas tomaron un giro. Hubo un incidente en particular que puso todo en marcha, y es una historia que vale la pena contar. Había un tipo en mi trabajo, Kevin, que de alguna manera logró convertir toda la oficina en su audiencia personal durante semanas. Kevin no era nadie especial, al menos no antes de su racha de suerte. Era uno de esos tipos que fichaba, hacía lo mínimo indispensable y se marchaba. Pero un día, Kevin obtuvo el premio gordo, bueno, uno modesto. Había ganado lo suficiente en la lotería para arreglar su vieja casa, y uno pensaría que había descubierto la cura para el cáncer por la forma en que hablaba de ello. Todas las conversaciones en la sala de descanso giraban en torno a sus nuevas encimeras de cocina o al cabezal de ducha de lujo que había instalado. Eso me puso a pensar. Si alguien como Kevin podía ganar, ¿qué me impedía a mí intentarlo? Nunca había sido de apostar, siempre me pareció arrojar dinero a la basura, pero la idea empezó a echar raíces en mi mente. Kevin no solo se había comprado nuevos azulejos y pintura. También se había comprado un poco de libertad, la oportunidad de hacer que su vida se sintiera menos rutinaria. No podía evitar preguntarme qué haría yo si me topara con ese tipo de suerte. Las críticas de mi esposa sobre mí supuesta falta de ambición resonaban en el fondo de mi mente. Quizá podría usar una ganancia así para invertir en mí mismo. Por una vez, no necesariamente por ella, sino por mí, cursos, libros, algo que me sacara de esta rutina y silenciara sus quejas sobre mi supuesta inercia. La idea de ganar. No se trataba solo del dinero, sino de la posibilidad de cambio, la esperanza de que algo, lo que fuera, rompiera la monotonía. Mis días seguían el mismo guión: despertar, trabajar, comer, dormir, repetir. La idea de un boleto de lotería, incluso con sus probabilidades astronómicas, se sentía como comprar un pedacito de esperanza. Claro que era una posibilidad remota. Pero ¿qué daño hacía? Un par de dólares de vez en cuando no me arruinarían. Además, pensé que sería mejor si tenía algo que esperar, aunque fuera solo el sueño de acertar 6 números. También estaba el lado práctico: si ganaba, tendría que ser sensato. Nada de compras extravagantes ni gastos ridículos. Y definitivamente no darle montones de dinero en efectivo para los rutinas de belleza de mi esposa. Mantendría todo en silencio, tal vez lo invertiría en algo significativo. Pero antes de dejarme llevar, tenía que empezar con lo básico: simplemente comprar los boletos y ver cómo me sentía. Al menos me daría un pequeño subidón de emoción para romper la monotonía de mi rutina. La idea de ganar no era lo importante. Se trataba de tener algo que imaginar, un qué pasaría si para acompañarme en los tramos aburridos. Así que eso fue lo que empecé a hacer. Cada 3 días, como un reloj, paraba en la tienda después del trabajo y compraba un boleto. Nada especial, solo la selección rápida estándar. Lo llevaba a casa y lo dejaba en la encimera, como una pequeña promesa a mí mismo. De que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. No era mucho, pero era algo, y por el momento eso me bastaba. Cuando mi esposa vio por primera vez la pila de boletos de lotería que se acumulaban en la encimera, no dijo nada de inmediato. Le tomó unos días antes de sacarlo a relucir, pero cuando lo hizo, no se contuvo. ¿Por qué estás malgastando dinero en esto?, preguntó con un tono cortante y desaprobatorio. Sabes que esto es una estafa, ¿verdad? Nadie gana en estas cosas. Están diseñadas para quitarte el dinero y no darte nada. Me esperaba su reacción. Nunca ha sido de aquellas que toleran nada que considere frívolo, y la lotería entraba firmemente en esa categoría para ella. Traté de mantener mi explicación sencilla. No se trata de esperar ganar, le dije. Es sobre la posibilidad. Es solo algo pequeño que me entretenga, que me dé un poco de esperanza, ¿sabes? Además, no estoy gastando mucho, solo unos pocos dólares de vez en cuando. Ella no se convenció. Frunció el ceño,
y pude notar que se estaba conteniendo de lanzar otra ronda de críticas. No sé por qué piensas que vale la pena, dijo finalmente. Es tirar el dinero, así de simple. No estaba dispuesto a discutir con ella por algo tan trivial. Mira, dije, tratando de sonar lo más razonable posible, sé que las probabilidades son pésimas. No estoy contando con esto para cambiar nuestras vidas ni nada de eso. Pero son un par de dólares cada pocos días, nada más. No veo el daño. Ella cruzó los brazos y me dedicó una mirada larga y dura. Bien, dijo finalmente. Haz lo que quieras, pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de cuánto dinero has desperdiciado. Podía notar que no estaba contenta, pero decidió dejarlo pasar, al menos por el momento. No mucho después, su teléfono vibró y ella miró la pantalla. Es Lisa, dijo, cambiando el tono. Me está invitando a tomar un café. Voy a salir un rato. Sin esperar mi respuesta, agarró su bolso y sus llaves y se dirigió a la puerta. No me esperes despierto, dijo al salir, dejando la conversación inconclusa. No fue exactamente una discusión, pero tampoco fue una solución. Supuse que era mejor así, al menos no me exigía que parara por completo. Con la casa tranquila otra vez. Decidí sentarme y revisar los resultados del boleto de lotería que había comprado unos días antes. Había estado esperando este momento, incluso si no esperaba mucho. Era parte de la diversión. La anticipación de ver esos números aparecer en la pantalla. Me senté en la mesa de la cocina con el boleto en la mano, la luz de mi teléfono iluminando los números uno por uno. Los comparé con los resultados y, como era de esperarse, no coincidían. Ni cerca. No dejé que me afectara. Realmente ganar. Nunca fue el punto. Era el ritual, la pequeña chispa de posibilidad lo que importaba. Claro, esta vez no gané nada, pero eso no significaba que no lo intentaría de nuevo. Doblé el boleto con cuidado y lo tiré a la basura, recostándome en mi silla. Solo era el primero de muchos, y no tenía intención de rendirme tan pronto. Cuando ella entró por la puerta esa noche, su ánimo era notablemente diferente. Parecía casi emocionada, un marcado contraste con la tensión que había estado hirviendo en nuestras conversaciones anteriores. Conocí a unas personas hoy, dijo, dejando su bolso en la encimera. Son un grupo de blogueros y creadores de contenido. Realmente exitosos. Me dijeron que tengo el look perfecto para Instagram y que, si me lo tomo en serio, podría ganar dinero de verdad. Asentí mientras hablaba, dejando que su entusiasmo llevara la conversación. Son parte de una red, continuó, y dicen que podrían mostrarme cómo hacer crecer mi número de seguidores e incluso conseguir patrocinios, ¿no es genial? Suena interesante, respondí, manteniendo mi tono neutral. Ya había escuchado cosas similares de ella antes, pero esta vez parecía más decidida. Si es algo que te apasiona, deberías intentarlo. Ella sonrió con mi respuesta, obviamente complacida de que no desestimara sus planes de inmediato. Supuse que no había daño en apoyarla. Si esto iba a ser su nuevo enfoque, quizá disminuiría la presión que había estado poniendo sobre mí últimamente, o al menos eso esperaba. En los días siguientes, su nuevo entusiasmo por crear contenido se volvió imposible de ignorar. Pasaba horas en su teléfono, desplazándose por Instagram y apuntando cosas en una pequeña libreta que llevaba consigo. Pidió un aro de luz y otros dispositivos que dijo que eran esenciales para tomar fotos con aspecto profesional. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina. Cada pocos días, paraba en la tienda y compraba un boleto de lotería. Era mi pequeño capricho, algo que esperar en medio de la monotonía. Pero a medida que su interés por Instagram crecía, también crecía la distancia entre nosotros. Empezó a salir de casa con más frecuencia, reuniéndose con su nuevo grupo de amigos o asistiendo a lo que ella llamaba eventos de networking. Al principio no le di mucha importancia. Estaba emocionada por algo nuevo y pensé que eventualmente encontraría un equilibrio. Pero la frecuencia de sus salidas aumentó y sus explicaciones de dónde había estado se volvían cada vez más vagas. Oh,
Solo salí con las chicas, decía, fue algo de último minuto, nada grande. Sus noches de llegar tarde se convirtieron en rutina. Yo llegaba a casa a una casa vacía. El silencio se alargaba por horas hasta que por fin entraba, a veces con una bolsa de compras en la mano o con una excusa sobre cómo el grupo se había entusiasmado intercambiando ideas. Estamos trabajando en proyectos importantes, decía, con un tono ligero y distraído. Era difícil saber si siquiera notaba que mi rutina no había cambiado. Yo seguía comprando mis boletos y revisando los números, con esperanzas tranquilas pero realistas. Si me preguntaba, le decía que todavía no había ganado. Pero que seguiría intentándolo. Ella sentía distraída y continuaba con lo que fuera que tuviera su atención ese día. El cambio en su actitud fue sutil al principio, pero se hizo más difícil de ignorar. No solo pasaba más tiempo fuera de casa, parecía alejarse por completo. Las conversaciones se hacían más cortas, su atención siempre en otra parte, incluso cuando estaba en casa. Parecía distraída, pegada a su teléfono o ocupada planeando su próxima salida. Yo le preguntaba por su día y ella me daba una respuesta ambigua antes de desaparecer en otra tarea. Sentía que vivíamos vidas separadas bajo el mismo techo, y no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Con el tiempo, quedó claro que esto no era solo una fase. Sus llegadas tarde y comportamiento distante no iban a desaparecer y sus explicaciones para ello eran cada vez más vacías. Ella sonreía y restaba importancia a mis preguntas, diciéndome que no me preocupara, que todo estaba bien, pero el patrón era imposible de ignorar. Salía por las tardes prometiendo volver pronto y regresaba horas después sin nada que mostrar más que otra vaga excusa. No podía poner el dedo en la llaga, pero algo en su nueva rutina no me cuadraba. Todo empezó como cualquier otro día. Compré un boleto de lotería de la misma forma en que lo había estado haciendo cada 3 días. Ya era algo automático. No le di mayor importancia mientras rasgaba los números esa misma noche, sin mucha expectativa, como siempre. Pero esta vez fue diferente. A medida que los números cuadraban perfectamente, me quedé inmóvil, mirando el boleto sin poder creerlo. Lo revisé una y otra vez, comparándolo con los números ganadores en la pantalla. No había error, acababa de ganar $1.000.000. La realidad me golpeó como un tren de carga y, por un momento, simplemente me quedé sentado, incapaz de procesar lo que eso podría significar. La noticia se difundió rápido en el trabajo, todos querían darme la mano, palmearme la espalda y felicitarme. Había pasado de ser un tipo cualquiera en la oficina a una celebridad local de la noche a la mañana. Kevin, el compañero que me había inspirado a comprar boletos, se rió y dijo: «Parece que me superaste por mucho». Le sonreí y lo tomé con calma, pero por dentro mi mente iba a 1000 por hora. $1.000.000. No era poca cosa y sabía que debía manejarlo con cuidado. Todos parecían tener consejos sobre cómo gastarlo, pero yo no iba a dejar que sus opiniones nublaran mi juicio. Esta era mi oportunidad de cambiar las cosas a mi manera. Cuando se lo dije a mi esposa, su reacción fue casi abrumadora. Estaba sentada en la mesa de la cocina, desplazándose por su teléfono cuando entré y solté la noticia. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca quedó entreabierta por un momento y luego saltó de su silla, echándome los brazos al cuello. ¿Hablas en serio?, preguntó, con una voz mezcla de incredulidad y emoción. $1.000.000. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? Su entusiasmo era palpable, pero yo me mantuve sereno, asintiendo mientras comenzaba a soltar ideas sobre qué podríamos comprar, a dónde podríamos viajar y cómo esto cambiaría nuestras vidas. Yo ya había empezado a formar un plan en mi mente. Había cosas que siempre había querido hacer. Inversiones que había considerado, pero nunca había tenido los medios para hacerlas realidad. Por primera vez, veía un camino claro para llevar esas cosas a cabo. Pero también sabía la importancia de ser precavido.
No quería precipitarme a tomar decisiones ni permitir que el dinero se nos escapara de las manos. Así que le dije a mi esposa que el dinero todavía no había llegado, que había algunos retrasos con la transacción. Sigue en proceso, le expliqué. Estas cosas toman tiempo. No era del todo cierto, pero me daba el espacio que necesitaba para pensar las cosas con calma. Abrí una cuenta aparte y transferí las ganancias ahí, asegurándome de que nadie más pudiera acceder a los fondos. El secretismo no era por desconfianza, sino por control. Quería tomarme mi tiempo y considerar cada opción antes de hacer grandes movimientos. Comencé a redactar una lista de prioridades, pagar deudas, apartar ahorros y quizá hasta invertir en algo significativo. La idea de derrochar en lujos no me llamaba la atención. Había trabajado duro por todo lo que tenía y no iba a dejar que este golpe de suerte me volviera imprudente. Solo tenemos que ser pacientes, le dije cuando volvió a preguntar sobre el dinero. Una vez que llegue, veremos la mejor manera de usarlo. Ella asintió, todavía llena de entusiasmo, pero podía ver que estaba ansiosa por empezar a gastar. Yo, en cambio, estaba decidido a ser sensato. El dinero era un regalo, una oportunidad rara, y no pensaba desperdiciarlo. Por el momento, mantendría la verdad sobre la cuenta en secreto, usando el tiempo para planificar con cuidado y asegurarme de que cada dólar se utilizara bien. No pasó mucho tiempo después de que le conté lo de la lotería cuando noté un cambio en su comportamiento. Se volvió inusualmente atenta, más cariñosa de lo que había sido en años. Se acabaron las noches de llegar tarde y las excusas vagas, en cambio, se quedaba más en casa. Cocinaba cenas y me preguntaba cómo me había ido en el día. Al principio no lo pensé mucho. Quizá la emoción del dinero le había dado una nueva perspectiva, un renovado aprecio por nuestra vida juntos. Pero, conforme pasaban los días, su actitud se sentía casi calculada, como si estuviera esforzándose demasiado por ser la esposa perfecta. Su repentino cambio de actitud me recordó los primeros días de nuestro matrimonio. En aquel entonces, estaba llena de calidez y encanto, siempre dispuesta a hacerme feliz. Esos días se habían desvanecido con el tiempo, reemplazados por una versión más fría y distante de ella. Y ahora volvía a ser esa versión sonriente que me miraba con ternura durante la cena y se reía de mis chistes. Debería haberlo sentido reconfortante, incluso nostálgico, pero en lugar de eso, despertó alarmas en mi cabeza. Algo no cuadraba. La sincronía era demasiado conveniente y no podía quitarme de encima la sensación de que su comportamiento no era del todo genuino. Cuanto más lo pensaba, más empezaba a sospechar de sus motivaciones. El dinero parecía haber encendido un cambio en sus prioridades, pero no estaba seguro de sí. Eso era para bien. Ella siempre había estado un poco obsesionada con las apariencias y el estatus social, pero esto se sentía distinto, se sentía calculado, como si estuviera interpretando un papel. Mi instinto me decía que fuera con cuidado, que mantuviera el dinero en secreto hasta averiguar qué estaba pasando realmente. Decidí dejar los fondos intactos en la cuenta separada y le dije que la transacción seguía en proceso. Eso me daba un poco de margen para observar y esperar. Entonces llegó el día en que ella sacó un tema que solo profundizó mis sospechas. «Sabes», dijo, sentada frente a mí en la mesa, «he estado pensando en el dinero. $1.000.000 suena como mucho, pero se irá rápido si no tenemos cuidado. Deberíamos pensar en invertirlo, hacerlo crecer. Conozco a un tipo, un amigo de un amigo, que es muy bueno en negocios y podría ayudarnos a tomar decisiones inteligentes. Creo que vale la pena considerarlo». Su tono era casual, pero sus ojos reflejaban un toque de urgencia. Escuché con atención, asintiendo mientras hablaba. «Es una idea interesante», dije, manteniendo mi propio tono neutral. «¿En qué tipo de inversiones se especializa?». Ella se encogió de hombros, restándole importancia a los detalles.
Es muy experimentado, dijo, sabe lo que hace. Confío en él. La forma en que lo dijo me hizo desconfiar. Sonaba ensayado, como si hubiera estado preparando esta conversación. Acepté reunirme con ese experto, pero no porque confiara en su juicio, sino para ver por mí mismo qué tipo de persona era y cuáles podrían ser sus intenciones. De acuerdo, le dije, guardando mis sospechas para mí. Podemos concertar una cita y ver qué propone, pero tendré que revisarlo todo con cuidado antes de tomar cualquier decisión. Ella pareció satisfecha con mi respuesta, sonriendo como si me hubiera ganado. En realidad, ya estaba planeando mi siguiente movimiento, sí. Había algo más detrás de todo esto, pensaba averiguarlo. La reunión se programó para un jueves por la noche. En un restaurante elegante del centro. Al entrar, lo vi de inmediato, el hombre que debía ser. Ese amigo de un amigo. Estaba sentado en una mesa en la esquina, impecablemente vestido con un traje a la medida, su postura irradiando confianza. Cuando nos vio, se levantó y extendió la mano con una sonrisa pulida. Ustedes deben de ser la pareja afortunada, dijo, con un tono cálido y acogedor. Felicidades por su reciente triunfo. Permítanme decir que esta cena corre por mi cuenta. Considérenlo un pequeño gesto de agradecimiento por su tiempo. Su encanto era obvio, casi demasiado obvio, y no pude evitar sentirme un poco receloso. Nos sentamos y él comenzó su presentación. Casi de inmediato. Llevo más de una década en el mundo de las inversiones, empezó, con una voz suave y ensayada. Me especializo en ayudar a personas como ustedes a hacer que su dinero trabaje para ellos. $1.000.000 es un comienzo fantástico, pero con los movimientos adecuados, podría convertirse en 10 millones en pocos años. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con entusiasmo. Tengo algunas oportunidades exclusivas disponibles en este momento, plazas limitadas, altos rendimientos, el momento perfecto para gente como ustedes. Mientras hablaba, no podía dejar de mirar a mi esposa. Estaba sentada de manera inusualmente rígida, con las manos fuertemente unidas en su regazo. De vez en cuando, le lanzaba miradas rápidas, casi furtivas, al hombre. Era sutil, pero no se me pasó por alto. Su energía nerviosa era evidente. Y eso solo aumentaba mi desconfianza. Algo en su actitud estaba mal. No solo parecía ansiosa, sino involucrada de un modo que iba más allá del simple interés casual. Era como si tuviera una participación personal en esta reunión y esa comprensión solo intensificó mis sospechas. Mantuve mi expresión neutral, asintiendo mientras el hombre seguía con su discurso. Pintaba un cuadro muy prometedor de libertad financiera. Hablando de proyectos inmobiliarios y empresas de tecnología con tanta confianza que sería fácil dejarse llevar por su visión. Pero no pensaba tomar decisiones precipitadas. Cuando por fin hizo una pausa para tomar un sorbo de vino, me recosté y dije: suena todo muy prometedor, pero soy el tipo de persona que le gusta hacer la tarea. ¿Podría enviarme una copia de la propuesta o el contrato para revisarlos en casa? Me gustaría analizarlo con un abogado antes de comprometerme a nada. La sonrisa del hombre vaciló un instante, pero se recuperó con rapidez. Por supuesto, dijo, sacando una tarjeta de presentación elegante de su bolsillo y deslizándola sobre la mesa. Tómense todo el tiempo que necesiten. Mi información de contacto está ahí, siéntanse libres de llamarme con cualquier pregunta. Recogí la tarjeta, fijándome en el logotipo en relieve y en el aspecto excesivamente pulido. Algo en todo el montaje se sentía ensayado, como si lo hubiera hecho muchas veces antes, y no siempre con las mejores intenciones. El resto de la noche mantuve la conversación ligera. Le hice algunas preguntas informales sobre sus antecedentes y compartí un par de historias sobre mi trabajo, dirigiendo el tema lejos del dinero. Si él lo notó, no lo demostró. Mientras tanto, mi esposa siguió callada, interviniendo únicamente cuando se dirigían a ella directamente. Para cuando llegó la cuenta, ya había decidido mis siguientes pasos.
Llevaría el contrato a casa, lo examinaría cuidadosamente y vería qué podía descubrir. Pero, por ahora, seguiría el juego, manteniendo mis sospechas para mí y asegurándome de que la noche terminara de manera cordial. Cuando volvimos a casa esa noche, todo parecía tranquilo en la superficie. Mi esposa siguió con su rutina habitual, cepillándose los dientes y desplazándose por su teléfono mientras se sentaba en la cama. Estaba conversadora, más de lo normal. Comentando lo bien que había ido la cena y lo prometedora que parecía la propuesta del hombre de negocios. Fingí interés, asintiendo y coincidiendo con sus observaciones, aunque mi mente estaba en otra parte. La inquietud que había sentido durante la cena no había disminuido, si acaso, se había intensificado. Algo en su comportamiento, las miradas nerviosas, el tono demasiado entusiasta. No me cuadraba. Decidí esperar a que se durmiera antes de dar el siguiente paso. No tardó mucho. En una hora, su respiración se había hecho más lenta y supe que estaba profundamente dormida. Con cuidado, me escabullí de la cama y tomé su teléfono del buró. Tenía las manos firmes mientras lo desbloqueaba, ella nunca se había molestado en cambiar la contraseña, seguía usando la misma de siempre. Mientras navegaba por sus aplicaciones, me recordé a mí mismo que esto no era algo que quisiera hacer, sino algo que necesitaba hacer. Si no encontraba nada, al menos tendría la tranquilidad de espíritu, pero en el fondo sabía lo que estaba por descubrir. Lo primero que busqué fue el número que aparecía en la tarjeta del hombre de negocios. No me tomó mucho dar con él, estaba guardado con un nombre genérico, nada que despertara sospechas, pero los mensajes que lo acompañaban contaban una historia muy diferente. Se me heló el corazón mientras leía la conversación. Ahí estaba, en blanco y negro, llevaba semanas testeando con él. Discutiendo mucho más que simples inversiones. Me llamaba tonto, en otras palabras, se burlaba de mí, diciendo que yo era un hombre que no se daba cuenta de lo que sucedía bajo su propio techo. Esa palabra dolía, pero lo peor estaba en el resto de la conversación. Los mensajes lo dejaban todo claro. No solo coqueteaba con la idea de quedarse con el dinero, estaba conspirando abiertamente para hacerlo. Los dos habían urdido un plan para apoderarse del $1.000.000. Ella hablaba de lo fácil que sería manipularme, de lo crédulo que era para creer su repentino cambio de actitud. Él hacía grandes promesas sobre lo que podrían hacer con el dinero una vez que estuviera en sus manos. Pintaba un futuro en el que vivirían una vida de lujo juntos, libres de mí y de la carga que supuestamente yo representaba. Deslicé el dedo para seguir leyendo. Y los mensajes se ponían cada vez peor. Ya estaban discutiendo plazos y estrategias, planeando cómo me convencería de firmar para entregar el dinero con el pretexto de una inversión lucrativa. Una vez que la transacción estuviera completa, ella planeaba dejarme y casarse con él. Cada palabra confirmaba lo que había sospechado durante semanas. Su repentino afecto, la disposición a reconectar, el impulso por invertir. Todo tenía sentido ahora. No era el amor ni la lealtad lo que la motivaba, sino la avaricia. Mientras me sentaba ahí, en la penumbra de la luz de la pantalla, el peso de todo se fue posando en mí. Mis instintos habían sido correctos desde el principio, algo estaba mal, y ahora tenía la prueba. Ella me había subestimado, pensando que no descubriría su actuación. Pero ahora la pelota estaba en mi cancha, y no pensaba dejarla a ella ni a su amante salirse con la suya. Volví a bloquear el teléfono y lo coloqué en el buró, decidido a planear mi siguiente movimiento. Mi intuición no me había fallado. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, comencé a juntar lo que necesitaba, sin hacer el menor ruido. No quería arriesgarme a que ella se despertara y arruinara todo antes de tenerlo todo listo. Lo primero eran mis identificaciones, mis tarjetas bancarias y cualquier cosa de valor que no pudiera reemplazarse fácilmente.
La mochila que guardaba en el armario era perfecta para la tarea, no era demasiado grande como para llamar la atención, pero sí lo bastante amplia para llevar todo lo que necesitaba por unos días. Mientras empaquetaba, me movía con cuidado, procurando no hacer ruido. No quería un enfrentamiento todavía. Una vez que lo esencial estuvo seguro, me enfoqué en el efectivo que había acumulado a lo largo de los años. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para mantenerme por un tiempo. Siempre había sido precavido con el dinero, guardando algo en casa. Para emergencias que esperaban nunca llegaran, y ahora agradecía haber tomado esa precaución. Recuperé el sobre de su escondite, conté los billetes por última vez y lo deslicé en la mochila. Cada paso se hacía más pesado, el recuerdo de la traición todavía fresco en mi mente. Luego me senté en la mesa de la cocina con papel y lápiz. Escribir la nota no fue fácil, pero era necesario. La mantuve breve, al grano, sin dramatismos ni súplicas emocionales. Sé todo. Voy a pedir el divorcio. No intentes buscarme. Dudé un momento antes de añadir la última línea. Tú hiciste tu elección. Doblé la nota con cuidado y la dejé en la encimera, donde estaba segura de verla. Ya no había vuelta atrás. Mientras cerraba la mochila, repasaba mentalmente mi plan. El objetivo era simple, salir antes de que ella despertara, encontrar un lugar donde reagruparme y empezar a dar los pasos necesarios para asegurar mi futuro sin ella. Mi primera parada sería la casa de un amigo a quien confiaba plenamente, alguien que no haría preguntas de más, pero que me ofrecería el apoyo que necesitaba. Ya había decidido cambiar las cerraduras de la casa en cuanto pudiera. De ningún modo dejaría que ella siguiera ahí después de lo que había descubierto. La idea de confrontarla directamente ni se me pasó por la cabeza. ¿Para qué? Ella ya me había mostrado quién era, y no me interesaba escuchar sus excusas ni justificaciones. Mi atención se centraba en salir de la situación de la forma más limpia posible. El dinero era lo que más le importaba. Y no dudaba de que vendría a buscarlo. Por eso tenía que actuar rápido, asegurándome de que ella no tuviera acceso a los fondos ni a la casa. Cada uno de mis movimientos estaba calculado para minimizar las repercusiones. Cuando estuve listo para irme, el cielo apenas comenzaba a aclarar. Me detuve en la puerta un momento, echando un último vistazo a la casa. Ya no se sentía como un hogar, no después de todo lo que había pasado. Era la única forma de recuperar el control, de asegurarme de que ella no me manipulara ni se aprovechara más de mí. Cuando salí al fresco aire de la mañana, sentí cierta determinación. Mis siguientes pasos estaban claros: asegurar la casa, cortar su acceso y empezar a construir una vida donde ella no pudiera alcanzarme. La mañana después de que me fui, no perdí el tiempo en poner mi plan en acción. Llamé a un cerrajero tan pronto como abrieron, explicando la urgencia de la situación sin dar demasiados detalles. Al mediodía ya estaba de regreso en la casa con el cerrajero, notando que el aire adentro se sentía diferente, más pesado con los recuerdos de la traición que aún flotaban. Me mantuve concentrado, observando mientras el cerrajero cambiaba metódicamente cada cerradura. No fue un proceso rápido, pero cuando terminó, la casa se sentía como una fortaleza, protegida de intrusiones no deseadas. En cuanto el cerrajero se fue, hice otra llamada importante, esta vez a un abogado de divorcios. La conversación fue breve pero efectiva, le expliqué la situación, dando suficientes detalles para dejar claras mis intenciones. El abogado me aseguró que los trámites se podrían agilizar y que tendría todo lo necesario para seguir adelante en cuestión de días. Fue un alivio saber que todo por fin se movía. Que estaba tomando medidas concretas para protegerme y proteger mi futuro. Con cada llamada que hacía, sentía que se aligeraba la carga que llevaba sobre los hombros. No mucho después de que el cerrajero se fuera, escuché el sonido que había estado esperando. Golpes en la puerta, fuertes e insistentes. Era ella. Debía haberse dado cuenta de lo que había hecho.
Y su reacción era exactamente la que esperaba. Los golpes rápidamente se convirtieron en golpes más fuertes, y pronto mi teléfono empezó a vibrar con sus llamadas. Lo dejé sonar las primeras veces, mirándola a través de la mirilla mientras alternaba entre golpear la puerta y gritar mi nombre. Su desesperación era evidente, pero no despertó ninguna compasión en mí. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Finalmente decidí contestar, solo para poner fin al escándalo. ¿Qué quieres?, dije, con un tono frío y distante. ¿Cómo que qué quiero?, respondió, frustrada. ¿En serio cambiaste las cerraduras? No respondí de inmediato, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para dejar clara mi postura. Sabes perfectamente por qué lo hice, dije al fin. Pensaste que podías engañarme, manipularme y salirte con la tuya. Pues estabas equivocada. Ella trató de defenderse, lanzando excusas y justificaciones a medias, pero yo no estaba interesado en escucharlas. Se acabó, dije con firmeza. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ya no. Eres bienvenida aquí. Su voz se quebró mientras intentaba protestar, pero la interrumpí. Enviaré tus cosas a casa de tu madre, añadí. No te molestes en volver. No obtendrás lo que buscas. La línea quedó en silencio por un momento antes de que colgara, y me quedé ahí, sintiendo una extraña sensación de cierre. Al verla irse a través de la mirilla, no sentí remordimientos ni dudas. Esto era lo que necesitaba para pasar página, para poner fin a un capítulo que me había estado consumiendo por demasiado tiempo. Sabía que todavía habría desafíos por delante, los trámites legales. Reconstruir mi vida, pero por primera vez en semanas, sentía que volvía a tener el control. Ella estaba fuera de mi vida ahora, y con ella se iba el caos y la traición que había traído a mi puerta. Todo lo que quedaba era seguir adelante. Un paso a la vez. Habían pasado unas semanas desde que cambié las cerraduras y rompí todos los lazos con ella. Mi vida empezaba a sentirse más estable. Había dedicado mi tiempo a centrarme en el proceso de divorcio y a intentar reconstruir cierta normalidad. Pero una noche, mientras estaba sentado en la sala, oí un ruido inesperado que provenía de la parte trasera de la casa. Se me heló el corazón. No era solo el crujir de una tabla vieja ni el viento contra las ventanas. Era algo deliberado, el sonido de alguien intentando forzar la entrada. Con el teléfono en la mano, me moví con cuidado hacia la cocina, manteniéndome alerta. Antes de llegar a la puerta trasera, el sonido de un cristal haciéndose añicos resonó por la casa. Un instante después, estaba él, su amante, sosteniendo un bate de béisbol y con pinta de haber venido preparado para un enfrentamiento. Ella estaba justo detrás, con el rostro lleno de ira y determinación. ¿Dónde está?, exigió, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Sabemos que tienes el dinero. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Sus palabras eran tan calculadas como siempre, pero había un tono de desesperación que antes no había escuchado. Me mantuve tranquilo, guardando la distancia. Tienen que irse, dije con firmeza. Esto no va a terminar como creen. Pero ella no escuchaba. Ese dinero también es mío, espetó, avanzando. Si no fuera por mí, ni siquiera habrías comprado ese boleto. Me lo debes y vas a darnos lo que nos corresponde. Su amante me miró con desprecio, aferrando el bate con más fuerza mientras me evaluaba. Hagámoslo simple, dijo. Entrégalo y te dejamos entero. Mi mente iba a toda velocidad mientras valoraba la situación. Me estaban acorralando, pero no iba a dejar que me intimidaran en mi propia casa. Di un paso lento hacia el pasillo, moviéndome con cuidado y control. Están cometiendo un gran error, advertí. Deberían darse la vuelta e irse mientras puedan. Mis palabras no surtieron efecto. Él levantó el bate y avanzó, dejando claras sus intenciones. Ya me cansé de hablar, dijo, con voz baja y amenazante. En ese momento hice mi jugada.
Me giré y caminé con rapidez hacia el dormitorio donde guardaba mi pistola en un cajón con llave. Sentí sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca, preparándose para atacar. Al llegar a la habitación, abrí el cajón y saqué el arma, manteniéndola baja y fuera de su vista. Me volví para enfrentarlos y la levanté con firmeza, apuntando directamente a él. ¡Alto!, dije, mi voz firme. Baja el bate y lárguense. El cambio repentino en la dinámica los hizo dudar, pero solo por un momento. Mi esposa, sin inmutarse, comenzó a gritar. No te atreverías, dijo, dando un paso al frente. No eres ese tipo de hombre. Solo danos el dinero y todo se acaba. Su amante, envalentonado por sus palabras, avanzó otro paso, levantando el bate como para golpear. El instinto me dominó y disparé una sola. ¿Ves? El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Él soltó el bate de inmediato. Cayendo al suelo con un quejido, un charco de sangre empezó a formarse bajo él mientras mi esposa gritaba. Su anterior desafío convertido en pánico en un segundo. Mantuve el arma firme en ellos mientras tomaba mi teléfono y llamaba al 911, mi voz sorprendentemente estable a pesar de la adrenalina. Ha habido un allanamiento, dije. Uno de los intrusos está herido. Necesito a la policía y una ambulancia. La operadora me aseguró que la ayuda estaba en camino y permanecí en línea, manteniendo las distancias. Mi esposa se arrodilló junto a su amante, suplicándole que no se desmayara, su anterior arrogancia desaparecida por completo. Cuando llegaron los policías, entraron rápido para asegurar la escena. Los paramédicos llegaron poco después para estabilizarlo antes de llevarlo al hospital. Los agentes tomaron mi declaración, escuchando con atención mientras describía lo sucedido. Les mostré los cristales rotos, el bate y los mensajes que había guardado como prueba de su complot. Me aseguraron que había hecho lo correcto al defenderme. Verlos llevarse a mi esposa esposada fue la confirmación de que la pesadilla había terminado. Finalmente estaba a salvo de ellos y sus planes. Los procedimientos judiciales que siguieron fueron intensos, pero al final se hizo justicia. Mi abogado había preparado un caso sólido, presentando todas las pruebas de su plan, los mensajes de texto, el allanamiento e incluso el informe de la policía, que detallaba el violento enfrentamiento. Pintaron un cuadro claro de sus intenciones de manipular y explotarme para obtener ganancias financieras. Al juez no pareció sobrarle paciencia para sus excusas y al jurado tampoco. Tanto mi esposa como su amante fueron declarados culpables de varios cargos, incluido conspiración, intento de robo y allanamiento de morada. El acuerdo financiero fue tanto una cuestión de principio como de restitución. El tribunal me concedió una suma sustancial de parte de ambos. Una combinación de daños punitivos y compensación por el daño emocional y físico que causaron. La ironía no pasó desapercibida, las mismas personas que intentaron quedarse con mi millón ahora me debían aún más. Fue un final agridulce, un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, puede hacerse. Las sentencias sumaron otra capa de cierre. El amante recibió varios años de prisión por su papel en el allanamiento y la agresión, mientras que ella enfrentó una pena menor, pero igualmente fue considerada responsable de su parte en la conspiración. Verlo salir de la sala del tribunal esposados fue una experiencia surrealista. Durante tanto tiempo, actuaron como si fueran intocables, pero ahora la ley los había alcanzado. Se acabó, y por fin podía empezar a seguir adelante. El divorcio se finalizó poco después del juicio. Fue un corte limpio, sin lazos ni obligaciones que nos mantuvieran conectados. Me aseguré de que ella renunciara a cualquier reclamo sobre el dinero o la casa. Con ella fuera de mi vida, por fin podía tomar mis propias decisiones sin sus interferencias. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo pareció desvanecerse mientras firmaba los papeles finales. La vida que construimos juntos había terminado, pero no sentía remordimiento, solo alivio. Después de todo, sabía que necesitaba un nuevo comienzo.
La ciudad tenía demasiados recuerdos, demasiada carga emocional. Así que empaqué lo que me quedaba y volví a donde todo había comenzado, la casa de mis padres, en el campo. Ellos me recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndome el tipo de apoyo que solo la familia puede dar. Fue humilde pero también sanador volver a la sencillez de la vida rural, después del caos que había vivido. La idea de empezar una granja surgió naturalmente. Mis padres siempre habían tenido un pequeño huerto y yo había crecido ayudándoles a cuidarlo. La idea de trabajar la tierra, de construir algo desde cero, me resultó atractiva de una forma que no esperaba. Era un trabajo honesto, lejos de las pretensiones y artimañas que habían definido mi vida anterior. Con parte del dinero del acuerdo, compré un terreno cercano y comencé a transformarlo en una granja funcional. Los días eran largos y físicamente exigentes, pero encontré consuelo en la rutina. Había algo profundamente satisfactorio en ver los frutos de mi esfuerzo, literal y figuradamente. Cada cultivo que sembraba, cada cerca que construía, era un paso hacia recuperar mi independencia. La granja se convirtió en algo más que una fuente de ingresos, se convirtió en un símbolo de mi resistencia, en testimonio de que podía reconstruir mi vida a mi manera. A medida que pasaron los meses, comencé a encontrar la paz, la tranquilidad del campo, el ritmo de las estaciones y la satisfacción de un trabajo honesto me ayudaron a sanar. Ya no era el mismo hombre que antes, pero era más fuerte por todo lo que había pasado. Las traiciones, las batallas legales y las pérdidas me habían moldeado, pero no me habían quebrado. De pie en el porche de mi casa de campo, mirando la puesta de sol sobre los campos, sentí algo que hacía mucho que no sentía. Esperanza en el futuro.